Nuevamente, un cordial saludo en esta oportunidad para desarrollar el segundo tema de la cuarta unidad de nuestro curso de antropología jurídica. Y se denomina proceso de implementación del derecho indiano. Ustedes dirán, ¿qué es el derecho indiano? ¿No es cierto? ¿De qué estamos hablando? En cristiano, como digo yo, vamos a comenzar a compartir con ustedes, ¿no es cierto?, cómo es que se logró, ¿no? Se logró dominar a una población tan grande, ¿no? Solo por un puñado de conquistadores o invasores, ¿no es cierto? Por lo tanto, hay que comenzar señalando que la colonización de América y particularmente del Perú planteó para la corona española el problema de regular las dos naciones en contacto. Escuchen, ¿eh? Regular las dos naciones en contacto. ¿Y cuáles eran estas naciones? La nación española, la nación de los españoles, y la nación india, la nación de los indígenas, originarios de América y del Perú. Separadas cada una de estas naciones, ¿no?, por esenciales diferencias de raza, hoy hay que llamar de cultura, de religión, de la lengua, de costumbres, de economía y de otras formas de vida. No se olviden lo que habíamos tratado hace ya años cuando ustedes llevaban el curso de identidad e interculturalidad o antropología masónica, como se llamó en primer lugar este curso, ¿no? Señalábamos de que cuando llegaron los españoles, al vernos, según ellos, unos perfectos animales, ¿no?, dijeron, pobrecitos, los vamos a civilizar. Y civilizar para ellos significaba, ¿no?, imponerle una nueva religión. No nos preguntaron si nuestros antepasados querían o no creer en el nuevo Dios, sino nos dijeron, esto es mi Dios, ¿no?, y esta es mi lengua, tienes que hablar, tienes que creer en mi Dios, tienes que hablar mi lengua si quieres ser como yo algún día, ¿no? Entonces, definitivamente, el proceso de implementación del derecho indiano no fue otra cosa pues que la implementación de leyes jurídicas, ¿no?, de sistemas jurídicos para legalizar la explotación inhumana que los españoles impusieron en el Perú antiguo. En este sentido, tenemos que señalar que el derecho indiano fue especialmente formulado para regir, ¿no?, en las Indias, o sea, en América, ¿no?, es decir, en las colonias españolas de América. Sus disposiciones, porque el derecho indiano es un conjunto de sistemas jurídicos, como lo vamos a señalar más adelante, ¿no?, porque sus disposiciones fueron recopiladas en 1680, tomen nota, por Juan Solórzano y Pereira, quien recogió 6.377 leyes, divididas en 218 capítulos y 9 libros, todas las cuales estuvieron dirigidas a obtener el mayor beneficio posible, porque de acuerdo al criterio de la corona española y de los españoles aquí presentes, ¿no?, la fuerza del trabajo indígena y la economía latinoamericana y peruana en particular se hallaban exclusivamente al servicio de la economía peninsular. Y cuando hablamos de la economía peninsular, estamos hablando de la economía española. ¿Eso qué quiere decir? Que por el hecho de que los españoles nos habían cristianizado y civilizado, entre comillas, ¿no es cierto?, el nativo, el habitante originario de nuestra patria y de América, tenía la obligación de estar al servicio de por vida, generación tras generación, de los españoles. Hay que señalar también que el derecho indiano no surgió sobre la base específica de una teoría jurídica, sino
sino porque era preciso resolver situaciones concretas y inmediatas. ¿Y cuáles eran esas situaciones inmediatas y concretas? ¿No? La explotación gratuita de la mano de obra de nuestros antepasados. En otras palabras, se trata pues de una legislación casuística. Esto tomen nota ustedes, deben haberse comprado ya su diccionario jurídico para que ustedes vayan revisando el significado de estas palabras. Se trató entonces de una legislación casuística, específica para resolver un caso concreto, vinculado a los grupos de poder del Estado español en la colonia, que definía cuáles normas de explotación eran legítimas y cuáles no eran legítimas. O sea, cuándo era legal la explotación de las manos de obra indígena y cuándo no, cuyos jueces y burócratas decidían cómo debía aplicarse. ¿Y quiénes eran los jueces y burócratas? Los españoles. O sea, eran juez y parte, ¿no? Trayendo a colación la terminología jurídica. Durante el virreinato español, la sociedad fue separada, como señalábamos, en dos repúblicas o en dos estamentos al modo medieval: la República de los Indios y la República de los Españoles, cada una de las cuales estuvo integrada por sectores raciales, ¿no es cierto?, y integrado por sectores sociales y ocupacionales con sus respectivos fueros, esto es, con sus propias leyes jurisdiccionales, ¿no? Se ha dicho por eso que la legislación de las Indias fue plural, es decir, existía en el mismo territorio político dos sistemas legales, aunque más específicamente podríamos decir, ¿no es cierto?, que fue por lo menos dual la existencia de dos sistemas, ya que ambos exigían acatamiento. La República de Indios, ¿no?, tenía su propio contexto jurídico y sus autoridades subordinadas a los de la República de los Españoles, ¿no? De esta manera, la conquista determinó la superposición de dos sectores, ¿no? Uno minoritario, pero dominante, representado por los españoles, y el otro mayoritario, pero dominado. Las leyes de Indias, ¿no es cierto?, muestran un sentido paternalista y de protección para que los naturales que estaban amparados por sus leyes, ¿no?, tenían la obligación de servirlos eternamente. Pero hay que señalar que para los indígenas, ¿no?, la dominación española significó no solo el despojo, ¿no?, de sus medios esenciales de producción, sino también la imposibilidad de volverlos a organizar a su manera, causa fundamental de la desestructuración de las sociedades nativas. Creo que finalmente tenemos que señalar sobre el derecho indiano, ¿no?, que fueron desbaratadas, pues, gracias a la implementación del derecho indiano, las bases conceptuales de la cosmovisión y la razón de ser de la masa indígena, al no poder comprender las causas de ese cataclismo ideológico, económico, social, jurídico, etc., que despojaba de sus valores fundamentales y desarticulaba las relaciones de producción y de reciprocidad. ¿Qué es la reciprocidad? En nuestro querido Pucallpa, en la Amazonía, se habla mucho de la faena comunal, ustedes. Entonces, yo te ayudo y tú me ayudas y solucionamos nuestros problemas comunes. Eso es producto de la experiencia histórica de nuestros pueblos indígenas. Entonces, fue pues la religión católica la que proveyó a los españoles la mayor autoridad moral para inducir a las poblaciones nativas hacia los nuevos patrones de comportamiento en función de los intereses de la colonia, de la iglesia y de los propios conquistadores. De esta manera,
La religión católica fue el ámbito en el cual gravitaron y se resolvieron los intereses y las pugnas económicas, así como el que se sustentó el control de las poblaciones originarias. Hay que señalar y recordar, con eso termino, ¿no?, que la religión es la responsable, ¿no?, ideológica de la dominación que logró en poco tiempo los españoles, ¿no?, al imponernos una nueva religión, una nueva creencia religiosa, haciéndonos creer hasta el día de hoy que si tú no sirves a tus patrones, definitivamente tu alma ha de purgar en el infierno, ¿no? Y por eso hasta ahora todavía nuestros mayores pronuncian aquel dicho: a los pobres hay que decirles que se resignen a ser pobres, porque para ellos está reservado el cielo. En cambio, los ricos que explotan, ¿no?, ellos de frente se irán al purgatorio. Bueno, o al infierno en último de los casos. Bueno, con estas explicaciones no quiero poner en telejuicio vuestras creencias, vuestra fe, pero mi obligación como maestro es señalarles cuál fue el rol, en este caso, de la Iglesia Católica desde el primer momento de la conquista e invasión española en el Perú antiguo y particularmente en todo el Tahuantinsuyo. Muchas gracias y hasta la próxima sesión, que debe ser ya a través de clases virtuales, para que ustedes puedan tener la ocasión, ¿no?, de estar a la altura de los otros ciclos. Muchas gracias.